la monja del claustro maldito Crimen y Silencio en la iglesia colonial. La primera vez que dijeron que en el claustro de Santa Catalina se aparecía una monja de hábito antiguo, nadie habló de fantasmas, hablaron de culpa. El convento, escondido en el corazón del centro histórico de Puebla, era una joya colonial, convertida en museo y casa de retiros espirituales. De día, turistas tomaban fotos de los patios empedrados, de las fuentes con azulejos, de las celdas austeras donde las religiosas de otro tiempo habían rezado hasta desgastar las rodillas. De noche, en cambio, los pasillos quedaban en manos de unas cuantas personas invisibles, el velador, una cocinera que preparaba el desayuno del día siguiente, y Lucía, la mujer de la limpieza que conocía cada rincón mejor que cualquier guía. Lucía tenía 42 años y las manos agrietadas por el cloro y el jabón. Vivía en una colonia humilde al sur de la ciudad, en una casita de lámina con 2 cuartos donde dormía con sus 2 hijos adolescentes y su madre enferma. Trabajaba en el antiguo convento desde hacía 7 años, contratada por una empresa de limpieza que hacía negocio con la diócesis y con el patronato del museo. Ella no entendía de contratos ni de fundaciones, pero sí sabía que, si faltaba un día, el descuento llegaba doble. «Doña Lucía, usted es de confianza», le había dicho el administrador el día que la contrataron. «Aquí hay cosas muy valiosas, pinturas, reliquias, pero lo más valioso es la paz. No queremos chismes, no queremos escándalos. Usted limpia, nosotros rezamos, cada quien en lo suyo». «Cada quien en lo suyo», pensaba Lucía, pasando el trapeador por el corredor de las celdas antiguas, como si la mugre espiritual no se mezclara con el polvo de los siglos. Como si las paredes de aquel claustro que habían visto morir, rezar y llorar a tantas mujeres, no guardaran también historias más oscuras. La primera vez que la vio, creyó que era una de las hermanas jóvenes que venían de otro convento a hacer retiros. Estaba de rodillas en la capilla lateral, con el hábito largo hasta el suelo, un velo que cubría casi todo el rostro y las manos juntas, tan apretadas que los nudillos se veían blancos incluso en la penumbra. Lucía había subido a limpiar los reclinatorios porque al día siguiente habría una misa especial de benefactores. No había escuchado a nadie entrar. Estaba segura de ser la única en ese piso, además de Arturo, el velador que andaría cabeceando en la caseta de la entrada. «Buenas noches, hermanita», susurró por educación. «Disculpe si hago ruido». La figura no respondió, ni siquiera se movió. Lucía siguió limpiando, pero sentía la nuca erizarse. Cada vez que pasaba el trapo por un reclinatorio, trataba de no mirar directo. Aún así, en un momento, el miedo pudo más y se obligó a levantar la vista. La monja seguía ahí, de rodillas, pero ahora sus manos ya no estaban juntas, caían a los lados del cuerpo, como si fueran demasiado pesadas. El rostro seguía cubierto por el velo, pero una sensación extraña le recorrió la espalda a Lucía. No se sentía como alguien rezando, sino como alguien castigado. «¿Está bien, hermana?», se atrevió a preguntar. «¿Quiere que llame al padre?». La figura giró apenas la cabeza. No lo suficiente para mostrar la cara, sí lo bastante para que Lucía sintiera que la miraba. Y entonces, con un hilo de voz ronca que parecía salir de muy lejos, dijo: «Aquí». Nadie escuchó. Lucía dejó caer el trapo. «¿Cómo dice?». «Nadie escuchó», repitió la voz. Nadie quiso escuchar. Un escalofrío le subió de los pies a la garganta. No se oía ruido de rosario, ni de tela rozando el piso, ni de respiración agitada. Solo esas palabras pegadas a las piedras antiguas. Lucía retrocedió casi tropezando con un banco. «Yo voy por ayuda», balbuceó. Salió de la capilla con el corazón desbocado y bajó las escaleras corriendo, el eco de sus pasos rompiendo la quietud del convento.
encontró a Arturo medio dormido frente a la pequeña televisión en blanco y negro de la caseta. «Arturo, hay una monja arriba», soltó sin aliento. «En la capilla chica. Está rara. Dice cosas». El velador se frotó los ojos. Otra vez se le metieron retiros sin avisar. Rezongó. «Estos padres, de veras». Subió con ella, arrastrando los pies. Cuando abrieron la puerta de la capilla, la luz titilante de los cirios reveló bancos, columnas, el altar y el espacio vacío donde la monja había estado de rodillas. «Aquí no hay nadie, doña Lu», bufó Arturo. «No más sus nervios». Lucía sintió el rostro arder de vergüenza y miedo. «Le juro que la vi», murmuró. «Estaba aquí mismo, de rodillas, o no sé qué estaba haciendo». Arturo suspiró. «Este lugar es viejo, hace ruido, la luz falla, el viento se cuela por los vitrales», dijo, tratando de ser amable. «Y usted trabaja de noche cansada. Cualquier sombra se vuelve monja. Váyase a sentar tantito y no diga nada a los padres. Van a pensar que anda inventando cosas». Lucía volvió al trabajo, pero la inquietud se quedó. No era la primera vez que sentía cosas extrañas en ese claustro. Pasos donde no había nadie, puertas que parecían abrirse solas, susurros sin dueño. Pero aquella monja, aquella frase, nadie escuchó. Eso tenía otro peso. A la mañana siguiente, mientras terminaba de limpiar el antiguo refectorio antes de la llegada de un grupo de señoras de una asociación católica, escuchó un fragmento de conversación que venía de la cocina. «¿Supiste lo que encontraron en las reformas del archivo viejo?», decía una voz masculina. «Un cuartito cerrado, como una celda chiquita, sin ventana, paredes gruesas. Dicen que ahí encerraban a las monjas rebeldes». «Ay, padre, no empiece con esas historias», respondió una mujer. «Luego las muchachas se asustan». Lucía se acercó, fingiendo acomodar unas charolas. «¿En qué parte estaba ese cuarto, padre?», preguntó con cuidado. El sacerdote, un hombre de unos 50, con lentes y barriga discreta, la miró por encima del hombro, como recordando que ella existía. «En una parte del claustro que no está abierta al público», respondió. «Cosas de la época colonial. Ya se mandó sellar de nuevo. No queremos morbo. Este lugar es para la oración, no para las leyendas». Algo se acomodó dentro de Lucía, la monja de rodillas, la frase «nadie escuchó», el cuarto escondido. No sabía aún qué significaba todo eso, pero intuía que no era solo cuento de miedo. Y ahí empezó el verdadero horror, no el del espectro que se aparece en el pasillo, sino el de los secretos que la Iglesia y quienes mandan en ella prefiere barrer como polvo dentro de las paredes. En los días siguientes, Lucía intentó convencerse de que todo había sido fruto del cansancio, pero cada vez que pasaba cerca de la capilla lateral sentía un frío distinto, no de clima, sino de presencia. A veces el olor a incienso era más intenso allí, aunque no hubiera velas encendidas. Otras, juraría oír en medio del silencio el arrastre lento de un rosario sobre la piedra. Una noche, mientras enceraba el piso del corredor de las antiguas celdas, sintió que alguien pasaba detrás de ella, levantando un poco de viento como si un hábito largo rozara el aire. Se volteó de golpe, pero el corredor estaba vacío. «Ya basta», murmuró, más molesta que asustada. «Si quiere algo, dígalo bien». La voz tardó unos segundos en aparecer, como si tuviera que atravesar siglos. «Me llamaba Inés», susurró, «desde ninguna parte y desde todas. Y aquí me dejaron morir». Lucía dejó caer la máquina de encerar. El ruido retumbó en el pasillo, mezclado con los latidos desbocados de su pecho. ¿Quién es usted?», alcanzó a decir. «¿Qué quiere de mí?». «Que no hagas lo mismo», respondió la voz.
no te quedes callada. A partir de esa noche, el convento dejó de ser solo un lugar de trabajo mal pagado para Lucía. Se convirtió en un laberinto de preguntas. ¿Quién había sido Inés? ¿Qué le habían hecho en aquel claustro? ¿Por qué esa voz parecía dirigirse justamente a ella, una mujer sencilla que apenas había terminado la primaria, que no tenía otro poder que el del trapeador? La respuesta empezó a dibujarse cuando, una mañana, Lucía encontró a un joven historiador revisando papeles en el viejo archivo. Era parte de un proyecto de digitalización de documentos coloniales. «Disculpe, joven», dijo, barriendo con cuidado para no levantar demasiado polvo. «¿Qué tanto ve en esos papeles? Yo no más de mirarlos me mareo». Él sonrió. «Historias», respondió. «Cosas que pasaron aquí hace siglos, a veces muy bonitas, a veces muy feas». Lucía se armó de valor. «¿Alguna vez ha leído algo de una monja castigada?», preguntó. «No sé, encerrada en un cuarto, algo así». El historiador la miró con interés nuevo. «¿Por qué lo pregunta?», Lucía dudó. Si decía «porque la escucho», la tomarían por loca. Así que eligió una media verdad. «Es que oí que encontraron un cuarto raro», dijo, «y pues una piensa cosas». El joven suspiró. «No debería decirle esto porque a los padres no les encanta», admitió. «Pero sí, en los documentos hay referencias a celdas de penitencia para monjas desobedientes. Hay un caso que me llamó la atención. Una hermana Inés, de finales del siglo XVIII. La acusaron de escándalo y rebeldía. El acta dice que fue recluida en una celda interior hasta que Dios disponga. Después ya no vuelve a aparecer ni su salida ni su muerte. A Lucía se le aflojaron las piernas. «¿Inés?», repitió, casi en un susurro. «Sí», asintió él. «¿La conocía?», bromeó sin imaginar el peso de su chiste. La respuesta se le quedó atorada en la garganta. «La conozco porque no me deja en paz», pensó, pero no lo dijo. En lugar de eso, empujó el carrito de limpieza hacia otro pasillo, mientras su cabeza se quedaba ahí, en el archivo, dándole vueltas a ese nombre y a esa frase, hasta que Dios disponga. Esa noche, la voz volvió, y esta vez no llegó sola. Traía consigo imágenes, pedazos de memoria que no eran de Lucía, pero se colaban en su mente como si fueran sueños que no le pertenecían. Vio, por un momento, un corredor iluminado por velas, dos monjas mayores llevando a una joven de hábito blanco y rostro empapado en lágrimas. Escuchó, como si estuviera junto a la puerta, el golpe seco del portón de madera al cerrarse. Sintió la claustrofobia de paredes sin ventana, el hambre, la sed, las oraciones que con los días dejaron de ser ruegos y se convirtieron en murmullos roncos. «Grité», susurró la voz. «Golpeé el muro. Llamé a la Madre Superiora. Nadie vino. Dijeron que era voluntad de Dios. Y Dios tardó mucho». Lucía lloraba sin darse cuenta. Tenía las manos apoyadas en una columna, los ojos apretados, como si así pudiera despertar. Pero no era un sueño, era memoria prestada. «¿Y por qué yo?», alcanzó a preguntar. «¿Por qué me cuenta esto a mí?». «Porque tú escuchas», respondió la voz. «Porque tú también ves cosas que otros no quieren ver. Y porque aquí todavía pasa». Esa última frase la heló más que ninguna aparición. Todavía pasa. ¿Qué quería decir? Que en pleno siglo XXI, con luz eléctrica, museo y visitas guiadas, seguía habiendo gente silenciada en esos pasillos, no con celdas de piedra quizá, pero sí con otras formas de castigo. Lucía pensó en las muchachas que llegaban a retiros obligados, mandadas por familias ricas para enderezar la conducta. Pensó en una novicia a la que había visto llorar sola en el patio de noche y que después nunca volvió a ver. Pensó en una voluntaria que comentó en voz bajita que un sacerdote andaba muy cariñoso con las niñas del grupo y que, al poco tiempo, fue apartada discretamente porque era conflictiva.
De pronto, Inés ya no era solo un espectro de otro siglo. Era un espejo de todas las mujeres y niñas que a lo largo de los años habían sido mandadas a callar en nombre de Dios. Lucía entendió entonces que el horror de esa historia no era sobrenatural, era humano, demasiado humano. Y ahí empezó la investigación que nadie le pidió, la que nunca saldría en un boletín oficial, pero que cambiaría para siempre la manera en que ese claustro antiguo se veía a sí mismo. Una investigación conducida por una mujer de la limpieza, por la voz de una monja muerta y por un puñado de personas que todavía creían que la fe sin verdad se convierte en otra cosa, en un muro grueso, de esos que dejan morir gente del otro lado. Mientras todos dicen que Dios dispondrá, Lucía no sabía por dónde empezar. No era periodista, ni abogada, ni mucho menos teóloga. Era, como siempre le recordaban, la señora que limpia. Pero esa frase que Inés había susurrado, «aquí todavía pasa», no la dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de madera cerrándose sobre la cara llorosa de la monja y detrás de esa imagen se mezclaban rostros más recientes, la novicia que desapareció del patio, la voluntaria acusada de conflictiva, las muchachas en retiro mirando al suelo cuando algún sacerdote les hablaba demasiado cerca. El primer impulso fue contárselo a su madre. Pero la señora, cansada, con la fe construida a punta de rosarios y misas de domingo, reaccionó con una mezcla de miedo y resignación. «Hija, no te metas», dijo sentada en la cama con el rebozo sobre los hombros. «La iglesia es cosa de Dios. Lo que haya pasado ahí, Él lo juzgará. Tú nomás cuida tu trabajo. No vayas a perderlo por andar escuchando muertos». Lucía se mordió la lengua. Entendía el miedo de su madre. Mucha gente de su generación había aprendido que cuestionar al cura era casi como cuestionar a Dios mismo. Pero ella sentía otra cosa, algo más parecido a lo que había sentido cuando, años atrás, vio a una vecina ser golpeada pelo marido y todos fingiren que no era comeles. Unos días después, en un descanso, se encontró de nuevo con el joven historiador, sentado en el patio con una libreta. «Oiga, joven», dijo, con el trapeador apoyado en la pared, «¿y si uno ve cosas raras aquí, con quién las habla? ¿Con usted? ¿Con un padre? ¿Con nadie?» Él levantó la vista intrigado. «Depende de qué cosas», respondió. «Si son cosas raras de fantasmas, conmigo no va a avanzar mucho, la verdad. Pero si son cosas que involucran a personas de carne y hueso, ahí sí, tal vez podamos hacer algo». Lucía dudó. No iba a hablar de la voz de Inés, pero sí podía hablar de lo que había visto con sus propios ojos. «Hace tiempo», empezó, «vi a una novicia llorando sola en el patio de noche. Me dijo que no quería regresar al cuarto con él. Yo le pregunté, ¿con quién? Ella solo dijo, con el padre. Al día siguiente, ya no la vi más. Pregunté por ella y me dijeron que se había ido por voluntad propia, que no tenía vocación. También conocí a una voluntaria que dijo que un padre tocaba a las niñas del grupo. A los días la corrieron a ella. A él lo cambiaron de parroquia. Y así varias cosas». El historiador se quedó helado. «¿Y usted a quién le contó todo eso?», preguntó. «A nadie», admitió Lucía. «Porque aquí si una abre la boca, la que sale perdiendo es una. Pero ahora, no sé. Siento que este lugar está lleno de cosas que se taparon igual que ese cuarto de la monja Inés». Él cerró la libreta despacio. «Yo no tengo poder para cambiar la iglesia», dijo. «Pero sí conozco gente que se dedica a documentar abusos. No sé si usted quiera, pero podríamos hablar con una organización que trabaja estos temas. Hay maneras de contar sin poner su nombre. Y lo de Inés, aunque sea antiguo, también habla de un patrón». Lucía sintió miedo y alivio al mismo tiempo. «Yo no quiero salir en la tele ni en nada», aclaró. «Solo no quiero ser cómplice. Ya no».
Los días siguientes, en horarios extraños que combinaban con su turno de limpieza, Lucía se reunió en una pequeña cafetería del centro con una abogada de una organización de víctimas y con el propio historiador. Ella contó su parte, con la voz temblorosa pero firme. Él mostró los documentos sobre la celda de penitencia y el caso de la hermana Inés. «No podemos denunciar penalmente algo de hace 2 siglos», explicó la abogada. «Pero sí podemos usar ese caso para mostrar que no son manzanas podridas modernas. Es un sistema que lleva siglos castigando y silenciando a mujeres, y lo que usted ha visto ahora sí puede documentarse». «¿Y si me corren?», preguntó Lucía. «Yo soy la más fácil de quitar». «Ese riesgo existe», admitió la abogada. «Por eso, si lo hacemos, tiene que ser con cuidado, sin nombres directos al principio, y buscando que no sea solo usted. Si hay más trabajadoras, voluntarias, jóvenes que hayan visto o vivido algo, su testimonio se suma. Juntas pesan más». Lucía pensó en las otras señoras de limpieza, en las cocineras, en la recepcionista que siempre decía: «Yo aquí veo y oigo de todo, pero me callo». No sería fácil convencerlas, pero al menos ahora sabía que no estaba completamente sola. Aquella misma noche, al regresar al convento, sintió de nuevo la presencia fría en la capilla lateral. Esta vez no huyó. Entró con la escoba en la mano, cerró la puerta y se quedó de pie frente al reclinatorio donde había visto a la monja la primera vez. «Inés», dijo en voz baja, «estoy intentando. No sé qué vaya a pasar, pero ya no me voy a quedar callada. Ni por ti, ni por las otras». El silencio se alargó. Luego un olor leve a flores secas y cera vieja llenó el aire, y la voz, más suave, casi agradecida, murmuró: «Eso es todo lo que necesitaba, que alguien por fin dijera que no fue voluntad de Dios, sino de hombres». Desde entonces, las apariciones se volvieron menos frecuentes. Lucía seguía sintiendo, de vez en cuando, un roce frío al pasar por ciertos corredores, o escuchaba un rosario que se deslizaba en alguna pared. Pero ya no eran súplicas, eran más bien recordatorios. El verdadero ruido se trasladó fuera de las paredes del convento. Meses más tarde, un reportaje anónimo, alimentado por los datos de Lucía y de otras mujeres que se animaron a hablar, comenzó a circular en medios digitales. Silencio en el claustro. Denuncias de abuso y castigo en un antiguo convento de Puebla. No mencionaba nombres de las trabajadoras, tampoco el de Inés, pero hacía referencia a documentos históricos sobre celdas de castigo y a testimonios recientes de jóvenes que se sentían presionadas o vulneradas en retiros y actividades religiosas. La diócesis reaccionó con molestia, calificando la nota de ataque a la fe. Anunció una investigación interna, esas palabras que tantas veces sirven para ganar tiempo. Pero algo había cambiado. Esta vez, la sociedad estaba menos dispuesta a aceptar el silencio como respuesta. Algunas parroquias de la ciudad organizaron conversas abertas sobre abuso espiritual. Grupos de leigos exigiram protocolos claros. Professores de história usaram o caso para discutir como instituições podem repetir padrões de violência se nunca olham para seu passado. En el claustro de Santa Catalina, el administrador miraba a Lucía con más frialdad que antes, pero no se atrevía a despedirla sin más. Sabía que ahora había ojos mirando desde fuera. Algunas hermanas mayores la evitaban. Otras, las más jóvenes, la miraban con una mezcla de miedo y admiración. Una de ellas, novicia de rostro tímido, se acercó un día mientras Lucía limpiaba el patio. «Dicen que usted fue la que empezó todo este lío», susurró, mirando al suelo. Lucía se puso tensa. «La gente dice muchas cosas», respondió. «Yo solo hice lo que sentí que tenía que hacer». La joven levantó la vista.
con los ojos húmedos. Gracias, dijo, porque yo también tuve miedo. Y ahora, al menos, sé que si me pasa algo no voy a ser la única que lo diga. Esas palabras, más que cualquier artículo, le hicieron sentir a Lucía que valía la pena el riesgo. Un tiempo después, el joven historiador consiguió que, en un pequeño congreso sobre historia religiosa, se aceptara una ponencia titulada Disciplina y castigo en los conventos coloniales. El caso de la hermana Inés en Santa Catalina. No era una denuncia penal, pero sí un gesto importante. Poner en la mesa, ante académicos y religiosos, que la santidad arquitectónica del lugar estaba manchada por prácticas que nada tenían que ver con el Evangelio. En una de las diapositivas mostró el documento que decía «Recluida hasta que Dios disponga» y, al lado, una foto de la puerta vieja del cuarto sellado. «Durante siglos», dijo, «se usó a Dios como excusa para el silencio y el encierro de mujeres que incomodaban. Si queremos que estos espacios sigan siendo lugares de fe, lo mínimo es reconocer que fueron también lugares de horror para algunas. No se trata de destruir la iglesia, sino de limpiarla en serio, no solo con cloro y trapeador». Entre el público algunos asentían, otros apretaban la mandíbula, pero las palabras ya estaban dichas. Como la voz de Inés, una vez soltadas, no podían volver a meterse en la celda. Para Lucía, los cambios fueron más sutiles, pero igual de significativos. La empresa de limpieza teve seu contrato renovado, mas agora com algumas cláusulas sobre ambiente de trabalho livre de assédio. Uma ONG passou a oferecer uma vez por mês uma pequena oficina para funcionários do claustro sobre direitos básicos. E, dentro dela, a voz de Inés foi ficando mais distante, como se finalmente encontrasse uma forma de descanso. Una noche, al terminar su turno, Lucía se detuvo en medio del patio principal. El cielo de Puebla, limpio, dejaba ver algunas estrellas entre as cúpulas e campanários. Respirou hondo. Por primeira vez em muitos anos, não sentiu apenas cansaço, sentiu também uma espécie de paz difícil, daquelas que não vêm da negação, mas do enfrentamento. «Eu também necessito que alguém me escute, sabes?» murmurou, como si todavía hablara con Inés. «No soy monja, no vivo encerrada, pero también he estado callada por miedo toda la vida». No hubo respuesta. Solo el sonido del agua en la fuente y el rumor lejano del tráfico de la ciudad. Y aún así, Lucía sentiu que, de algún modo, as paredes a escutaban. Con el tiempo, el mito de la monja del claustro maldito se transformó. Los guías de turistas seguían evitando el tema en los recorridos oficiales, pero en las pláticas de pasillo, en los relatos de empleados y vecinos, la historia ya no era la de un espectro que asustaba a los incautos, era la de una mujer encerrada injustamente, cuya voz, siglos después, ayudó a otras a no ser encerradas, ni en cuartos sin ventana, ni en silencios impuestos. Lucía no se volvió famosa, ni rica, ni santa. Siguió levantándose de madrugada, tomando el camión, regateando en el mercado, preocupándose por las tareas de sus hijos. Pero algo en su manera de caminar por el claustro cambió. Ya no lo hacía agachada, como quien pide permiso por existir. Lo hacía como quien sabe que gracias a su terquedad humilde, aquel lugar, tan venerado por fora, debe que olhar para dentro de sí mismo. Y si alguna noche un visitante distraído siente un escalofrío al pasar por la capilla lateral y cree ver, de reojo, la sombra de una monja de hábito antiguo, tal vez no sea un susto barato. Tal vez sea apenas el recordatorio de que en la iglesia y fuera de ella hay historias de crimen y silencio que solo se rompen cuando la gente más sencilla decide hacer lo que Lucía hizo. Escuchar, creer en lo que ve y negarse, por fin, a seguir trapeando sangre invisible como si fuera solo polvo de siglos. Con los años,
La historia del claustro dejó de ser solo un secreto incómodo entre empleados y empezó a filtrarse, poquito a poco, en otros espacios donde la Iglesia solía hablar de sí misma solo en términos de gloria y tradición. Nunca hubo un gran escándalo nacional, ni titulares de periódico gritando el nombre de Santa Catalina. Lo que hubo fue algo más silencioso, pero persistente. Una serie de pequeñas conversaciones que ya no podían evitar el tema del crimen y silencio en la Iglesia colonial. En un curso de formación para catequistas en la diócesis, una teóloga laica se atrevió a decir, frente a un grupo de sacerdotes y agentes pastorales: si no somos capaces de mirar los lugares de dolor que hay en nuestra historia, nuestros claustros se vuelven tumbas, no espacios de vida. No dijo Inés, no dijo Santa Catalina, pero varias personas en la sala sabían de qué hablaba. Uno de los padres, joven, que había escuchado rumores sobre la ponencia del historiador y el reportaje anónimo, levantó la mano. Tal vez por eso a veces los fantasmas no se van, comentó con una media sonrisa triste. No son almas en pena, son historias sin resolver. Mientras tanto, en el convento, las rutinas continuaban. Retiros, misas, visitas guiadas. Lucía seguía limpiando pisos, sacando brillo a los candeleros, recogiendo basura que los fieles dejaban en las bancas. Pero su propia vida había cambiado más allá del claustro. Animada por la abogada de la organización y por el historiador, empezó a ir una vez por semana a un círculo de mujeres en una casa de pastoral cercana. No era un grupo de espiritismo, ni nada por el estilo. Era un espacio para que trabajadoras de la iglesia, secretarias, cocineras, señoras de la limpieza, catequistas, hablaran de lo que vivían. La primera vez que Lucía contó que una monja de otro siglo la había empujado a hablar, hubo risas nerviosas. Pero cuando explicó lo que había visto y oído en el presente, las risas desaparecieron. A mí también me dijeron, si hablas te corro, confesó una catequista. Al padre lo cambiaron de parroquia y nadie nos explicó por qué, dijo otra. Nos enteramos por fuera de que había denuncias. Esas historias sumadas le confirmaron a Lucía algo que Inés ya le había susurrado. El encierro y el silencio no eran fantasmas del pasado, sino hábitos vivos. La diferencia era que ahora había mujeres que se juntaban a ponerles nombre. Una tarde, al salir de una de esas reuniones, el historiador la alcanzó en la calle. ¿Sabe que la hermana Inés ya salió en un artículo académico?, le dijo con cierta timidez. No puede ver el libro, pero... De algún modo, ya no está solo en el archivo. Lucía sonrió. Me alegra por ella, respondió, que por lo menos en papel alguien diga que existió. Y por usted, añadió él, porque sin lo que usted me contó, yo habría pasado de largo sobre ese documento. Lucía negó con la cabeza. Yo solo escuché, dijo. Usted escribió. Cada quien en lo suyo, ¿no? Repitió la frase con ironía, sabiendo que ahora cada quien en lo suyo significaba algo distinto. Ya no era obediencia ciega, sino colaboración desde lugares distintos de poder. Unos años más tarde, el convento de Santa Catalina tuvo que cerrar parte de sus instalaciones por restauración. Las filtraciones de agua y los temblores habían afectado muros y techos. Obreros con cascos entraron a zonas que llevaban décadas cerradas, entre ellas el pasillo que llevaba a la antigua celda de penitencia. Lucía, ya con más canas, pidió permiso para acompañar una de esas visitas técnicas. No era su área, pero el administrador, menos soberbio que antes, accedió. «Nomás no vaya a tropezarse», dijo. «Y no tome fotos, por favor». El grupo se detuvo frente a una pared de piedra con marcas de humedad. El arquitecto responsable señaló un arco apenas insinuado. «Aquí», explicó, «hay indicios de una puerta tapiada. Los documentos hablan de una celda interna.
Tendremos que abrir con cuidado para valorar la estructura. Cuando días después retiraron las piedras y dejaron ver el marco completo, Lucía sintió que algo en el aire cambiaba. El espacio interior era pequeño, sin ventanas, con restos de lo que alguna vez fue una tarima de madera. En una esquina, casi borrados por el tiempo, se distinguían trazos en la pared, como si alguien hubiera rasgado la cal con sus uñas o con un objeto duro. Nadie encontró un esqueleto, ni cadenas, ni pruebas espectaculares. Lo que había era vacío. Moho y marcas. Para los obreros era solo un cuarto viejo. Para Lucía era el lugar que había visto en las visiones de Inés. Aquí fue, susurró sin entrar desde el umbral. Aquí la dejaron. El arquitecto comentó algo sobre consolidar el muro, sobre si convenía o no abrir ese espacio al público. El administrador, incómodo, dijo que habría que consultar con la diócesis cómo manejar esa parte de la historia. Más tarde, en una reunión del patronato, se discutió si ese cuarto debía integrarse al recorrido museístico. Si lo mostramos, la gente va a pensar que somos una iglesia de torturadores, argumentó uno. Si no lo mostramos, seguimos actuando como antes, escondiendo lo que no nos gusta, respondió otro. Al final, se llegó a una especie de acuerdo intermedio. El cuarto no se exhibiría abiertamente, pero se incorporaría una mención discreta en la museografía sobre prácticas de disciplina severa en la vida conventual colonial, acompañada de un panel que hablaba de los cambios posteriores en la iglesia y de la importancia de no repetir esas formas de violencia. Lucía leyó ese panel el día que lo instalaron. No decía Inés, no decía la dejaron morir, pero por primera vez el claustro reconocía, aunque fuera en lenguaje cuidadoso, que dentro de sus muros también había habido horror. «Es un comienzo», murmuró. Con el tiempo, los hijos de Lucía crecieron, se fueron de casa, consiguieron trabajos lejos del centro. Ella siguió en Santa Catalina hasta que las rodillas ya no le permitieron subir y bajar escaleras con cubetas pesadas. La empresa la reasignó a una parroquia más pequeña, luego a oficinas. Al final, la jubilación llegó con una pensión mínima y un reloj de plástico que decía «Gracias por sus años de servicio». El último día que pisó el claustro como trabajadora, se detuvo un momento frente a la capilla lateral. Encendió una veladora a un costado, no en el altar principal, sino cerca del muro que daba hacia el antiguo cuarto. «Ya me voy, Inés», dijo en voz baja. «Me toca descansar un poco. A ti te tocó demasiado encierro. A mí me tocó mucho miedo. Pero algo hicimos, ¿no? No hubo voces, ni sombras, ni susurros sobrenaturales. Solo una calma extraña, como cuando por fin se termina de limpiar un rincón que llevaba años olvidado. Años después, una nieta de Lucía, estudiante de antropología, visitó Santa Catalina en un recorrido académico. La guía mencionó brevemente las celdas de penitencia y habló de una mujer de limpieza que colaboró con investigadores para rescatar esta parte de la historia, sin decir su nombre. La nieta sonrió. Era mi abuela, pensó, la que siempre decía que limpiar no es solo quitar el polvo, es ver lo que otros no quieren ver. Al salir al patio, se quedó un momento mirando las arcadas, las fuentes, las sombras. Imaginó a Inés, a Lucía, a las voluntarias, a las novicias, a tantas mujeres anónimas que habían pasado por ahí. Luego sacó una libreta y escribió, casi sin pensarlo. La monja del claustro maldito no era un espíritu para espantar a la gente, era una memoria usando la única forma que encontró para que alguien le hiciera caso. Guardó la libreta, se reunió con sus compañeros y siguió el recorrido. El convento, por fuera, lucía igual que siempre, muros antiguos, flores en las jardineras, turistas tomándose fotos. Pero por dentro, en las capas profundas de su historia, algo se había movido.
El crimen y el silencio de la Iglesia colonial no habían sido resueltos por completo. Demasiados siglos, demasiadas víctimas, pero al menos ya no estaban enterrados del todo. Gracias a la obstinación de una monja que se negó a desaparecer en la oscuridad y de una mujer de limpieza que se negó a seguir barriendo sus rastros, el claustro maldito se había visto obligado a reconocer que también tenía cuentas pendientes con la verdad. Y mientras, en algún lugar, alguien siga contando la historia de Lucía e Inés, no como una simple leyenda de monja fantasmal, sino como lo que fue, un choque entre fe, poder y conciencia, oídos nuevos se abrirán. Porque al final, los muros más difíciles de derribar en cualquier iglesia no son los de piedra, sino los del silencio, y esos, a veces, empiezan a cuartearse justo cuando la persona más humilde del lugar se atreve a decir, por fin, yo escuché, y no voy a callar. Con el tiempo, la historia de Lucía y de la hermana Inés empezó a tomar una forma que ninguna de las dos habría imaginado. Se convirtió en una especie de relato de referencia cada vez que alguien quería explicar, con ejemplos concretos, qué significa que la verdad salga desde abajo, desde los pasillos de servicio y no desde los púlpitos. En algunos talleres de derechos humanos para agentes pastorales, una facilitadora la contaba sin dar nombres. Hablaba de una trabajadora de limpieza en un convento colonial que se atrevió a escuchar lo que otros llamaban superstición, y de una monja de siglos atrás usada como ejemplo de cómo la violencia espiritual puede disfrazarse de disciplina. Los asistentes, muchas veces, empezaban reaccionando con incomodidad. Pero eso fue hace mucho, decían algunos. Hoy la iglesia es distinta. La facilitadora, paciente, respondía, precisamente, si queremos que sea distinta, tenemos que saber de dónde venimos. No basta con decir, ya no somos así. Hay que preguntarse, ¿qué queda todavía de esos mecanismos de silencio? En Puebla, el convento de Santa Catalina siguió recibiendo visitas, retiros y misas. De vez en cuando, algún guía más valiente o cansado de la versión edulcorada soltaba, en voz baja, al final del recorrido. Y dicen que aquí, en los muros que no se muestran, hay historias que costaron vidas. Si quieren conocerlas, no están en los folletos, están en los libros nuevos y en las señoras que limpiaron este lugar durante años. Los turistas, a veces, se encogían de hombros y seguían su camino. Otros, los menos, anotaban el dato. Buscaban después el artículo del historiador o el reportaje y se encontraban con los nombres disfrazados, los datos sugeridos. Entre líneas, notaban la presencia de Lucía. Ella, ya fuera de la nómina del convento, llevaba una vida más tranquila, pero no menos atenta. Ayudaba ocasionalmente a la organización de víctimas a revisar testimonios, no documentos, porque no sabía leerlos a profundidad, pero sí el tono de las voces. Cuando alguien habla como si estuviera pidiendo perdón por contar lo que le pasó, decía, es que trae el mismo miedo que traíamos nosotras. Hay que cuidarla. En su barrio, la gente la seguía viendo como Doña Lucía, la que limpia donde la llaman. Pocos sabían todo lo que había movido, pero, de vez en cuando, alguna vecina le traía una hija adolescente, una sobrina, y le decía, cuéntele, comadre, eso que usted sabe de no quedarse callada con los padres. Ella no dramatizaba. Contaba lo justo, insistía en una idea sencilla. Dios no se ofende porque digas la verdad. Si alguien se ofende, es porque le conviene el secreto. Su nieta, la estudiante de antropología, terminó haciendo su tesis sobre memoria y género en espacios religiosos coloniales. Una parte importante la dedicó a Santa Catalina. En la dedicatoria escribió, a mi abuela, que me enseñó que limpiar también es desenterrar historias. El día que presentó su trabajo en la universidad, un profesor veterano le preguntó,
¿Y usted cree que estas historias de monjas castigadas y trabajadoras que denuncian cambian algo en la estructura de una institución tan grande? Ella pensó un momento. Cambiaron la forma en que yo veo la iglesia, respondió. Y sé que cambiaron la forma en que la ve el claustro donde ocurrieron. A lo mejor no es suficiente para derrumbar una estructura, pero sí para que ya no pueda decir con la misma tranquilidad, aquí nunca pasó nada. El profesor se quedó callado unos segundos, luego asintió. A veces, el principio del cambio es que alguien deje de dormir tranquilo, concedió. Mientras tanto, la figura de la monja del claustro maldito circulaba por internet en versiones simplificadas. Videos de misterio que hablaban de apariciones, blogs que exageraban detalles, páginas de turismo oscuro que ofrecían recorridos paranormales. Lucía veía esas cosas de vez en cuando en el celular de los nietos y resoplaba. No era para asustar gente, murmuraba. Era para que dejaran de hacer con otras lo que le hicieron a ella. Pero también sabía que detrás del espectáculo había quemado algo importante, la idea de que los lugares sagrados son automáticamente inocentes. Ahora, quien escuchaba hablar de Santa Catalina con un poco de contexto, sabía que la santidad de un muro no garantiza la santidad de quienes lo habitaron. Una tarde de noviembre, ya muy mayor, Lucía subió con dificultad la cuesta hacia el centro. No iba al convento, iba a una pequeña librería donde el historiador, ya también más canoso, presentaba un libro nuevo sobre religión y violencia en la época colonial. Había prometido mencionar de nuevo, aunque fuera brevemente, el caso de Inés. Sin nombres, le había dicho, como usted pidió, pero con claridad. La sala era pequeña. Había estudiantes, curiosos, alguna monja joven, algún sacerdote de civil. Al final de la presentación, en la ronda de preguntas, alguien preguntó, ¿y qué hacemos hoy con estos casos antiguos? ¿Para qué sirve removerlos? El historiador miró al fondo, como si buscara a alguien, y respondió, sirve para que nadie pueda decir, no sabíamos, y sirve para honrar a las personas que, sin tener títulos ni cargos, se atrevieron a romper el silencio. Yo conocí a una de ellas. No era académica ni religiosa, era una trabajadora de limpieza que escuchó una historia, la creyó y decidió no guardársela. Este libro, en buena medida, existe por ella. Lucía sintió los ojos humedecerse. Nadie en esa sala sabía que estaba hablando de ella, pero no necesitaba el reconocimiento público. Le bastaba con saber que, en ese cruce de miradas, el historiador estaba diciendo, en código. No lo hice solo. Al salir, ya de noche, el viento frío de Puebla le golpeó el rostro. Se detuvo un momento frente a una iglesia cualquiera, no Santa Catalina, y miró las puertas cerradas, las velas dentro, las sombras moviéndose detrás de los vitrales. Ojalá, pensó, que adentro también estén aprendiendo a escuchar. No volvió a ver ni a oír a Inés. A veces, en sueños, se le aparecía una mujer de hábito claro que no lloraba ni pedía ayuda. Solo caminaba por los corredores, en silencio, como quien recorre una casa que por fin reconoce como propia. Cuando Lucía murió, sus hijos y nietos prepararon un velorio sencillo en casa. Entre los objetos que colocaron en la mesa, junto al rosario y a la foto, había algo que só quem conhece a história entendeu. Um pequeno balde de metal e um pano de chão limpo, dobrado. Para que lá arriba, disse a nieta meio rindo, meio chorando, nadie se atreva a dizer que a abuela não sabe limpiar. Las risas aflojaram a dor. Mais tarde, no cemitério, quando a terra começou a cair sobre o caixão, a mesma neta murmurou só para si. E para que tampouco se atrevam a dizer que não supo hablar. Em Santa Catalina, los muros siguieron envejeciendo. Vendrían otros administradores, otros veladores, otras Lucías. Quizá, algún día, otra trabajadora volvería a sentir un escalofrío distinto en la capilla lateral.
Tal vez escucharía un susurro, no tan trágico como antes, que diría algo como, «No estás sola». Porque ese fue al final el verdadero exorcismo del claustro maldito. No espantar a una monja vengativa, sino acompañar a una mujer injustamente encerrada a salir al relato común, y sobre todo ayudar a que las vivas, las de ahora, entendieran que o pior fantasma non é o que aparece no corredor a noite, e sim o silencio que se instala cuando todo mundo finge que non viu. Mientras haya quien cuente la historia de Lucía y de la hermana Inés de este modo, no como cuento de miedo, sino como advertencia y como ejemplo, la Iglesia colonial no podrá esconder del todo sus sombras, y los claustros, por muy hermosos que sean, tendrán siempre alguna grieta por donde se filtre la luz de una verdad dicha a tiempo. Años después de la muerte de Lucía, la historia del claustro ya no cabía en una sola versión. Había la que contaban los guías, llena de fechas y estilos arquitectónicos. La de los videos de Internet, con sustos baratos y sombras captadas en cámara. Y la que circulaba de boca en boca entre empleadas, teólogas de base, profesoras y estudiantes, en pequeños círculos, casi como un secreto valioso que solo se confiaba a quien parecía dispuesto a escuchar de verdad. La nieta de Lucía, ya licenciada en antropología, consiguió trabajo en un proyecto de preservación del patrimonio ligado a la universidad. Uno de los lugares atendidos era, inevitablemente, el convento de Santa Catalina. No como empleada del claustro, sino como investigadora encargada de pensar nuevas narrativas para espacios históricos. En la primera reunión con el nuevo administrador, un laico más preocupado por los visitantes que por los milagros, ella le mostró un borrador de propuesta para actualizar el recorrido de visitas. «No quiero convertir el convento en un museo del horror», explicó. «Pero tampoco se puede seguir hablando solo de santos y de acuarelas bonitas en el techo. Este lugar tiene una historia que mezcla fe y violencia, silencio y coraje. Si contamos solo la mitad, no estamos preservando el patrimonio, lo estamos maquillando». El administrador hojeó el documento frunciendo el ceño. «¿Quiere poner... ¿cómo se llama? ¿Memoria crítica en los paneles?», gruñó. «¿Eso no va a espantar a los devotos?» «Tal vez aleje a quienes solo quieren una postal», respondió ella, sin arrogancia. «Pero puede acercar a quienes buscan un lugar de fe que no le tenga miedo a la verdad. Y a la larga, lo que mantiene una casa en pie no es solo el revoque, es la honestidad de quienes la cuidan». Tras idas y venidas, concesiones y frases cuidadosamente negociadas con la diócesis, nació algo nuevo. Un pequeño recorrido alternativo, opcional, ofrecido en horarios específicos, llamado Caminos de la Memoria, Mujeres, Silencio y Voz en Santa Catalina. No era obligatorio para turistas apurados, pero estaba ahí, anunciado en un cartel discreto cerca de la taquilla. El primer día que se probó el recorrido, la nieta de Lucía acompañó al grupo piloto más como observadora que como guía. La encargada de conducirlo era una joven educadora patrimonial, hija de catequistas, que había devorado la tesis de la antropóloga y el libro del historiador. Empezaron por lo obvio: patio, claustro, capilla. Luego, en vez de detenerse solo en la belleza de los retablos, la guía se paró frente a un panel nuevo, sencillo, con texto en 2 columnas. En una se leía «Disciplina conventual y prácticas de penitencia en la época colonial». En la otra, un título menor: «Cuando la disciplina se vuelve violencia». «Durante siglos», dijo la guía, «este lugar fue casa, escuela, refugio y también escenario de sufrimiento para algunas mujeres, entre ellas una hermana cuyo nombre no llegó completo hasta nosotros, pero cuya historia se reconstruyó a partir de documentos y memorias».
Fue encerrada en un cuarto sin ventanas, supuestamente hasta que Dios dispusiera. Pero quienes dispusieron en realidad fueron hombres. El grupo se removió, incómodo. Una señora se persignó. Un muchacho tomó notas en su cuaderno. Siglos después, continuó la guía, una trabajadora de limpieza empezó a notar que ciertas historias se repetían: chicas silenciadas, voluntarias apartadas, abusos escondidos tras los mismos muros. No tenía estudios formales, pero sí ojos, oídos y conciencia, y decidió hablar. No había foto de Lucía por elección de la familia. Había, sin embargo, una pequeña ilustración hecha por una artista local que mostraba unas manos sosteniendo un balde y detrás de ellas la silueta de una monja entreabriendo una puerta. Al final del recorrido, el grupo fue llevado cerca de la antigua celda de penitencia. No entraron por seguridad estructural, pero pudieron ver el marco de la puerta y una reproducción ampliada del documento que condenaba a la hermana al recogimiento. Debajo, una frase en letras más pequeñas: este espacio se mantiene como memoria de prácticas que no deben repetirse. La fe que hoy se celebra aquí asume el compromiso de no confundir la voluntad de Dios con el abuso del poder humano. Cuando el grupo se dispersó, la nieta de Lucía se quedó un momento sola frente al panel. Pasó los dedos, suavemente, sobre la madera, como quien saluda a una vieja conocida. «Llegamos hasta aquí, abuela», susurró. «No es todo, pero es más que silencio». Esa noche, el claustro estaba especialmente callado. Las últimas visitas habían salido, las luces se apagaban poco a poco. La joven educadora, recogiendo el material del recorrido, cruzó la capilla lateral con prisa, pero algo la hizo reducir el paso. Un ligero escalofrío le subió por la nuca, no de miedo, sino de presencia. Se volvió, sin saber por qué, y miró hacia el rincón donde las velas terminaban de consumirse. No vio ninguna monja, ninguna sombra definida. Solo el juego de luz y penumbra sobre los muros antiguos. Pero, por un segundo, sintió con nitidez que alguien la observaba, no con reproche, sino con una especie de gratitud tranquila. «Si hay alguien ahí», se atrevió a decir, medio riéndose de sí misma. «Estamos intentando hacer las cosas distintos, ¿sí? Despacio, pero lo estamos intentando». La llama de una vela titiló, como si respondiera al viento, o a algo más. La joven se encogió de hombros, apretó contra el pecho la carpeta de documentos y salió, cerrando la puerta con cuidado. Afuera, el cielo de Puebla se abría, lleno de estrellas casi borradas por la luz de la ciudad. Sonaron lejanos las campanas de otra iglesia. En el interior de Santa Catalina, el antiguo cuarto de penitencia seguía vacío, pero ya no era un secreto absoluto. Tenía nombre, texto, contexto. Tenía gente viva, dispuesta a usarlo como espejo de lo que no podía volver a ser. En algún lugar entre lo que llamamos pasado y lo que llamamos eternidad, la hermana Inés ya no golpeaba la puerta ni arañaba las paredes. Se sentaba en paz, en la memoria de quienes la reconocieron como víctima y no como leyenda. Y Lucía, con el delantal limpio, el balde a un lado, las manos descansadas, ya no necesitaba susurrar denuncias en la oscuridad. Su voz seguía, multiplicada, en las bocas de otras mujeres que aprendieron con ella que fe y silencio no son sinónimos. El claustro, por su parte, nunca dejó de ser ambiguo. Seguía siendo hermoso en las fotos, seguía albergando bodas, misas, retiros, pero ahora cargaba, en sus paneles y en sus relatos públicos, la marca de un aprendizaje difícil, que ningún muro sagrado tiene derecho a esconder crímenes, y que incluso el convento más antiguo puede, si quiere y si se le presiona, abrir una rendija para que entre la verdad.
Ese fue, al fin, el final posible para la historia de la monja del claustro maldito. No un susto de última hora, no un castigo divino espectacular, sino un cambio lento y concreto, hecho de informes, talleres, textos en placas, tesis universitarias, ruedas de conversación y pequeños actos cotidianos de valentía. Un final en el que los fantasmas más peligrosos, los del silencio y la complicidad, empezaron por fin a perder terreno ante algo más fuerte que el miedo, la obstinación serena de quienes, como Lucía, deciden mirar el suelo que limpian y decir en voz alta lo que ven. Y, desde entonces, negarse a seguir barriendo el dolor ajeno debajo de la alfombra en nombre de un Dios que, si es justo, no puede pedir eso a nadie.